¿Qué va a pasar en la interna de Cabildo Abierto en este ciclo electoral? A diferencia de lo que ocurrió en su debut electoral, el partido que lidera el senador Guido Manini Ríos tendrá a distintas agrupaciones nacionales compitiendo entre sí. Entre ellas estará, por ejemplo, la columna Lealtad y Unidad, que encabezará el escribano y legislador Guillermo Domenech. Pero también estará compitiendo el Espacio de los Pueblos Libres, una agrupación integrada por el coronel retirado Eduardo Radaeli, quien ya de 2018 venía jugando un papel importante en la construcción de Cabildo Abierto. Radaeli no es un nombre más en la política uruguaya para muchos, en la medida que se trató de los 3 militares extraditados a Chile, condenados por el secuestro del químico chileno Eugenio Berríos en su momento. La gente capaz de lograrse por ahí. Pero lo cierto es que vamos a conversar sobre este nuevo paso en la política, ¿no? Este avance en la política, que es lo que busca esta agrupación, y para ello recibimos al propio Eduardo Radaeli. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Y también al militante Pablo Gali, quien forma parte de esta agrupación a través de otra agrupación que creó. Bienvenido, Pablo, también. Muchas gracias por la invitación. Gracias por arrimarse a los dos, ¿no? Hablábamos antes de arrancar la entrevista. Bueno, Cabildo Abierto en la primera participación en una elección, obviamente no tuvo una interna, apenas sí, digamos, logró conformar diferentes grupos que juntaron votos para acceder a esta nutrida banca que tiene hoy día, ¿no? Pero bueno, ahora sí, pasaron casi 5 años, pasó una legislatura entera, se viene una interna y todos los partidos políticos tienen que generar acciones y movimientos internos también. Concretamente en Cabildo, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente está el liderazgo de Guido Manini Ríos indiscutido, me imagino, pero puede que haya diferentes visiones entre sus componentes. Sí, es un poco así. Digo, no hay discusión en cuanto al liderazgo de Manini. Va a ser el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, pero evidentemente, digo, el partido está pasando por etapas. Yo creo que dejamos la etapa de la niñez y estamos en una etapa, como yo le llamo, de adolescencia. Y como cualquier etapa de adolescencia, estamos con las hormonas a full. Y bueno, y eso hace que empiecen a aparecer diferentes corrientes, espacios. Yo creo que eso es bueno porque le da vida al partido. Nosotros, por ejemplo, presentamos el Espacio de los Pueblos Libres el 3 de agosto. Y yo creo que desde el 3 de agosto al día de hoy, eso ha dinamizado al partido. Han surgido nuevas agrupaciones, que básicamente no hay grandes diferencias ideológicas. No son diferencias ideológicas las que tienen las agrupaciones nacionales que hoy integran Cabildo Abierto. Ahí sí, como en cualquier organización o en cualquier familia, gente que se arrima a una gente por diferentes relaciones, porque tiene más contacto, porque se lleva mejor, porque conoce la forma de trabajar y porque le gusta la forma de trabajar de determinados dirigentes, y entonces esa gente se empieza a arrimar. Y eso es un poco lo que está pasando hoy en Cabildo, ¿no? Es por ahí que surgen esas agrupaciones, y yo creo que eso es muy bueno. O sea, la lectura que hay que hacer entonces es que este proceso de maduración deviene en que se vayan juntando en relación a las simpatías que tengan con determinadas personalidades, y no necesariamente que se vayan ordenando ya en corrientes un poco más definidas de qué implica cada una de las afluencias que tuvo en su momento. Obviamente que se van a ir conformando diferentes corrientes, y cada una de esas corrientes después va a tener, quizá tenga diferentes temas a tratar, y cada una le dé una impronta diferente. Pero eso es, digo, estamos todos adentro del partido, y obviamente que estos primeros inicios, estas primeras reuniones y relaciones van un poco por ese lado, ¿no? Afinidades, gente que está más de acuerdo en trabajar con una persona que con otra, que se lleva mejor de una manera que de otra. Por eso insisto, no hay grandes diferencias ideológicas. En Cabildo, como lo dice Manini muchas veces, en los temas principales pensamos igual. Después, si bajamos un poco a lo táctico y bajamos un poco a la tierra, de repente hay matices en algunos de los temas, pero en lo grande pensamos
pensamos de la misma Así manera. se nos pincha la interna de Cabildo Abierto, porque la gente quiere escuchar justamente esos Yo digo que la pimienta hay que ponerla. Claro, la pero pimienta hay que ponerla. Por ahora parece que salvo algún matiz táctico, están todos alineados. Bueno, pero capaz falta tiempo. Una diferencia. De aquí a junio tenemos tiempo todavía para echarle más pimienta y más condimento a las cosas. Capaz una diferencia, o por lo menos para hablar de similitudes, hasta dónde se va. Uno piensa en Cabildo, la figura de Manini es la figura que uno asocia rápidamente, ¿no? En el caso de este espacio, es un espacio que viene con la posibilidad de tener otro precandidato a la presidencia, o es un espacio que ya tiene definido que su precandidato va a ser Manini. La foto de hoy es Manini candidato a la presidencia. Eso no quiere decir que no vayan a surgir otras figuras, como están surgiendo. Nosotros dentro del espacio... ¿Está la posibilidad de que haya otro? A ver, la posibilidad está en todos lados y puede ser cualquier posibilidad. Pero su candidato es Manini. Es Manini. Hoy es Manini. La foto Pero de hoy... ¿Hoy es Manini o es Manini? Que no es lo mismo. Hoy es Manini. Hoy es Manini. Hoy es Manini. Pero las elecciones son hoy. Son en bueno, junio. las elecciones son el 30 de junio. Capaz que en abril no es Manini. Podría pasar eso. Yo digo, la foto de hoy, quiero pensar que se transmite y se traslada hasta el 30 de junio. Después pueden pasar muchas cosas, como pueden pasar muchas cosas en cualquier partido. La foto de hoy, el candidato único a la presidencia por Cabildo Abierto es Manini. Pablo Gali hace gestos, pero no habla de el candidato es Manini. El candidato por ahora es Manini. Por ahora es Manini. Hoy, por ahora. Ahí tenemos un picante, quizás, ¿no? Otra diferencia que se habla mucho, estoy yendo a lo más llano, ¿no? No metiéndome 100% en la interna, ¿no? Pero mucha gente tiene como la diferenciación en Cabildo de militares y civiles, ¿no? De aquellos que tenían una carrera militar o que son parte de la familia militar, porque a veces hay personas en Cabildo que no son militares ellos mismos, pero tienen familiares. Y después hay personas que son 100% del ámbito civil, que tienen otra trayectoria. De hecho, en algún momento se habló incluso de determinados conflictos que había entre los dos grupos de, bueno, los civiles entendiendo que la gente que venía del ámbito militar eran los que habían tenido preponderantemente más cargos, más lugares de responsabilidad, de liderazgo. ¿Este espacio dónde se plantea ahí? Este espacio se plantea donde se planteó siempre Cabildo Abierto. Hay espacio y lugar para todos. No hay ninguna diferencia adentro del partido ni adentro de este espacio con militares y los que no son militares. Si vamos al tema de los votos, a Cabildo le votaron 270.000 personas, no podemos decir que esas 270.000 personas sean todos militares, ni todos de la familia militar. Es más, yo diría que hay muchos más que no son de la familia militar que los que son de la familia militar. Pero sí, es una situación que se ha dado. Yo siempre digo... En el tema cargos y liderazgo se privilegió a los militares. Mal sería si a Manini no lo votan los militares. Una persona que es líder de un partido y que tiene 40 años adentro de una institución militar, digo, es obvio que lo van a seguir los militares. Ahora, no todos los militares están dentro de Cabildo Abierto. Y en la llegada del gobierno se privilegió en No, para nada. liderazgos. No, si tú haces una La cuenta de bolichero. Sí, una cuenta, no es así. La cuenta de boliche, ¿cómo va, Pablo? No es así. Fue los mismos cargos en proporción a la cantidad de civiles. Porque hay muchísimos civiles. Es proporcional. Bien. Es directamente proporcional. Tenés 270.000 votos, tenés la familia militar con 120.000. Es así, o sea, no se lo puede mirar ese. Y desde el punto de vista político, ideológico tampoco, porque yo creo que hay un abanico de propuestas que no solamente tocan el tema militar, sino que han tocado los temas críticos y que realmente le demanda a la gente. Entonces no fue solamente el tema militar. Sí hay temas militares que los hemos tratado, los vamos a seguir tratando, obviamente, porque creemos que son justos tratarlos, pero después el resto... Han escuchado a todos los dirigentes de Cabildo hablar de muchos temas y no pasan por el tema de la interna militar. Ahora nos metemos con la agenda de Cabildo, que en este momento está bien clara, con una juntada de firmas incluida, o sea, para marcar presencia también, en un tema muy popular, cosa, ¿no? Pero en eso de los matices o las diferencias, ¿ustedes entienden, por ejemplo, que Cabildo debió quedarse en la coalición a pesar de, digamos, los insucesos que se dieron, sobre todo en el último año, y más precisamente con la salida de Irene Moreira? Sí, totalmente. ¿Usted cree que Cabildo tenía que quedarse? Sí, Cabildo necesita quedarse en la coalición por un tema fundamental. La línea es la gobernabilidad.
Nosotros no podemos, por más que pasen cosas, no podemos pasar esa línea cuando afecta a la gobernabilidad. Y yo creo que Cabildo es importante para darle gobernabilidad al país y para darle al gobierno el respaldo que necesita el gobierno para seguir gobernando. Entonces, esa es la línea. Si nosotros traspasamos esa línea, se ponía en riesgo la gobernabilidad del país, y nosotros estamos para servir a la gente. Entonces, iba a ser un error, iba a ser un riesgo pasar esa línea. ¿Y se vieron sorprendidos por el disparador de esa crisis? ¿Lo que ocurrió con la entrega de viviendas en el ministerio? A ver, yo no voy a decir sorprendido, digo, en principio digo, en este momento todavía hay una investigación administrativa. Pero más o menos el cuadro lo tenemos todo. Hay que esperar que esa investigación administrativa dé su resultado, y bueno, y ahí se verá si realmente se cometieron errores o no se cometieron errores. ¿Hoy no lo sabés? No. ¿Tenés que esperar a la investigación administrativa para saber si fue un caso de clientelismo o no? No, yo no hablaría de clientelismo, ¿eh? ¿Qué fue? Yo no hablaría de clientelismo. Quizás fueron errores que se cometieron, porque eso... en la interna de Cabildo hay gente que... Pero es un quizás, o sea, ¿pudo no haber pasado nada? ¿Estuvo bien Irene Moreira, capaz? No, yo por eso digo, yo creo que fueron errores que se cometieron en hacer ese tipo de cosas, que de repente se podrían haber hecho de otra manera, pero no es un tema si nos sorprendimos o no nos sorprendimos, digo, estuvo en la interna, en algunas personas afectó más y en otras afectó menos, pero bueno, es un hecho que si lo miramos en el panorama general de las cosas que han pasado en el país, yo no me gusta tampoco ponerle grados a las cosas, digo, pero ni colores, pero fue un hecho y punto, nada más. ¿Fue grave o no? Yo no diría grave, porque el tema grave habría que ya darle ese gradualismo que yo no le quiero dar. Para el presidente fue grave al punto que pidió la remoción. Bueno, pero esas son, está bien, pero esas fueron cosas que fueron en ese momento, que sucedieron en ese momento. Estamos hablando, contextualizando ahora con lo que pasó ahora. Pasa el tiempo, y ustedes saben bien que en política el tiempo también es un buen moderador. Y bueno, hoy estamos en esto. Buscando también los matices, eventualmente, le pregunto a Pablo, ¿no? ¿Tú cómo viste el accionar legislativo de Cabildo Abierto? ¿Crees que se pudo haber hecho énfasis en algunos temas de una forma más punzante? Estoy pensando en la seguridad, por un lado. Estoy pensando también, vos sos parte del mundo de las pequeñas y medianas empresas, si te parece que se trabajó bien por ese lado. ¿En dónde pondrías tu matiz con respecto a la actuación legislativa de Cabildo Abierto y también ejecutiva, ya que fueron parte del ministerio? Bueno, por parte de lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que nosotros le decimos los bolicheros, por ahí prácticamente no se hizo nada. Eso es porque yo estoy acá. Yo estoy en Cabildo del 2018. Yo junté firmas para formar el partido. No soy un recién llegado acá. Entonces, digo, si bien hacía militancia normal, porque como bolichero yo tengo que trabajar, tenía que trabajar y seguía trabajando. Entonces, en mis ratos y en mis momentos, me uní a Cabildo. Y desde ese punto de vista, mi objetivo era que se tratara toda la no pelota que se le da a las pequeñas y medianas empresas. Porque acá hay una inundación, salen préstamos, sale ayuda, hay una sequía, también lo mismo. Para las pymes, ¿cuándo hay algo? Nosotros somos el que pagamos el pato de la boda, siempre. ¿Vendiste? Bárbaro. Pagame. ¿No vendiste? Qué lástima, che. Pagame. No hay ningún beneficio como tienen otras grandes empresas, en tema tarjetas, por ejemplo, en tema accesos a préstamos. A eso ponele una pandemia y tenés un escenario de apocalipsis bíblico. Y casi no cierran. Acá, en este país, se estuvo hablando del tema de cerrar todo, como hicieron en Argentina. Vos imaginate la caja del Estado el día que no estén las pymes. 270.000 pymes. Que todos los días se están poniendo. Son como los votos de Cabildo. ¿Viste? Mirá qué interesante esa cuenta.
Qué peligrosa esa cuenta. ¿Y la pandemia cómo la viviste? Ahora que lo mencionaste. Porque pienso que justamente por el lado de las pymes, por el lado de boliche, etcétera. Y tuvimos que seguir abiertos, a riesgo de vida. Las pymes seguimos abiertos a riesgo de vida. Porque no éramos de los que no queríamos cerrar. Sí, nosotros de repente ante una pandemia querés cerrar, querés irte para tu casa. ¿Y qué llevas de noche para tu casa? Aparte que el Estado te sigue golpeando la puerta, ¿no? ¿Faltó en ese momento un alivio, ponerle con el tema de impuestos? Por supuesto, por supuesto. ¿Faltó eso? Nosotros pagamos 17 días al mes, van para el Estado, todas las pymes. Acá una pyme abre, ¿ah? Y la mayoría, ¿ah? Abren en negro hasta que aparecen el gobierno a tocarte la puerta y ahí, porque si no, no la abrís. Si vos todo lo que tenés que pagar antes de abrir, no la abrís. No la abre nadie. Yo porque vengo de 4 generaciones de comerciantes. Entonces hoy voy pasando y ahora estoy acá porque mi hijo está en el negocio. Y yo ya estoy para jubilarme. Además, ya estoy en edad de jubilarme hace rato. Tengo 43 años de traer el mostrador. El tema trabajo y el tema pyme es uno de los ejes fundamentales del espacio de los pueblos libres. Pablo integra un equipo de trabajo y ese es uno de los ejes fundamentales. Este país necesita trabajo y conocimiento. Tenemos un PBI 2%, ¿no? Eso es lo que normalmente Y crecimiento potencial. el crecimiento potencial. Los países que convergen tienen un crecimiento del 4%. Y eso es exponencial, no es una diferencia del 2%. Eso es exponencial. Cuanto más los países desarrollados aumentan 4% y nosotros aumentamos 2%, eso cada día se va separando más. Y vamos divergiendo mucho más en los planos internacionales. Yo estoy leyendo ahora el libro de Ricardo Pascale, El país que nos debemos. Hay un ejemplo de las regiones, de la región italiana de Emilia-Romagna. Salieron adelante con la región y las autoridades apoyando a las pymes. Y salieron adelante con eso y con conocimiento y volcando. Nosotros tenemos un 0,4% del PBI en tema desarrollo e innovación, y ellos tienen un 3 y pico por ciento. Entonces ahí está la diferencia realmente de eso. Nosotros le tenemos que dar muchísima más importancia al tema de las pymes. Está bien que la COMAP tenga su ley de inversiones y apueste por las grandes empresas. Pero yo creo que si racionalizamos un poquito eso y volcamos la mirada un poco más a las pymes, esto cambia. Y la gente necesita y quiere trabajo. Eso es lo fundamental. Vos vas a las zonas críticas y embromadas de Montevideo y no es cierto que la gente quiera la tarjeta del Mides. Habrá alguno que sí, en vez del trabajo, pero la mayoría de la gente quiere tener trabajo. Y eso es, más que un tema económico, es un tema de valor. Nosotros a través de las pymes le tenemos que dar a la gente esa herramienta que es el trabajo, y ahí es donde la gente se siente cómoda desde todo punto de vista. Con esas propuestas sobre la mesa, igual uno ve en las encuestas que si bien Cabildo claramente está apuntando a una base popular, ¿no? Porque pensamos en el proyecto de la edad justa, puedes pensar en esto, el énfasis en las pymes, en los comercios. Sin embargo, mirás en las encuestas y ves que le están dando mal a Cabildo, en el sentido que le están dando números por debajo de esa cifra con la que había llegado a la política. Las encuestas son encuestas. ¿Te puedo hacer la cuenta de bolichero también? La cuenta de bolichero, pero no ocurre también falta ahí. Falta mucho tiempo. Pero no ocurre todavía. ahí también que hay un tema con la política que tiene que ver con el rol que decía el Sapo sobre la gobernabilidad y la relación que tiene Cabildo con la coalición. Si vos ves que, en definitiva, el Partido Nacional, que es el líder de la coalición, el presidente del Partido Nacional, se toman determinadas decisiones. Cabildo protesta, Cabildo no le gustan determinadas cosas, las dice, propone cosas, pero ves que en realidad el socio mayoritario no se la lleva, hace otras cosas que no le gustan. ¿Por qué vos hoy apoyarías a Cabildo si lo que ves es que Cabildo ladra mucho y no muerde? O sea, le ladra, se queja, protesta, pero nunca se va de la coalición, no parece que le lleven muchos proyectos que presenta Cabildo, parece que presenta mucha cosa, pero nunca se terminan votando. En lo que es el compromiso por el país,
Cabildo cumplió con todo. Después somos un partido diferente al Partido Colorado, al Partido Nacional y al Partido Independiente. Y tenemos nuestra impronta. Nosotros hablamos siempre de que hay 3 modelos, ¿no? Un modelo Frente Amplio, un modelo Partido Colorado y Partido Nacional, que es muy similar, y está Cabildo con otra propuesta que es diferente a esas otras 2. Y en eso es lo que hacemos base nosotros. Eso no quiere decir que haya que romper con la coalición. Insisto en lo que dije, la línea de la gobernabilidad. Nosotros estamos en la coalición por un tema de gobernabilidad, para darle gobernabilidad al país. Ahora, todos los otros temas que no sean de compromiso por el país o otros temas que Cabildo entienda que hay que hincarle el diente, bueno, se le va a hincar el diente y se van a tratar más allá de cómo lo traten el Partido Nacional o el Partido Colorado o la coalición. Claro, pero esa tercera vía como que no se materializa en definitiva, porque lo que uno ve es que Cabildo apoya el proyecto Blanco ¿A vos Colorado. te parece que no se materializa? Mirá el tema, por ejemplo, forestal. Por ejemplo, mirá el tema seguridad. Mirá el tema pymes. Bueno, mirá el tema justamente trabajo. el tema forestal fueron con el Frente Amplio juntos y al final el Frente Amplio se fue trancó. con nosotros. El Frente Amplio vino con nosotros. Fue al revés. El Frente Amplio vino con nosotros. Sí, se lo vetó el presidente. Bueno, ahí vos bueno, ves que bueno. esa tercera vía nunca se materializa porque el proyecto de Blanco y Colorado es el que tiene predominancia en la coalición. ¿Por qué bueno, yo voy a votar a Cabildo si veo que en realidad los que mandan son otros? No, Esa es mi pregunta. Yo creo que acá no es ni que manden ni que no manden. Somos 5 socios, cada uno con su impronta. Y yo creo que Cabildo, lo están diciendo ustedes, Cabildo ha marcado una diferencia con respecto a lo otro bastante fuerte y bastante marcada. En lo que tuvimos que votar se votó. Y en lo que entendemos que hay que marcar la diferencia, Cabildo marca la diferencia. O sea, estamos en una posición... La tercera vía, firme. como dijo Manini, Sí. Barradelli habla de nacionalismo humano o algo así. ¿No? Es el término que Sí, acuñó. es un término que estamos tratando- usando, manejando. Sí, muchas veces convergen los ideales con la liberación nacional del MLN, el MPP. A veces uno escucha un discurso de Cabildo y dice, acá está hablando un peronista o un MLN. Y no está tan errado el que hace esa comparación. Cuando hablamos de esas cosas, y esto lo vengo diciendo hace tiempo, en muchas cosas podemos coincidir. En el diagnóstico coincidimos. ¿Con quién? Bueno, podemos Con el coincidir MLN, con MPP. con parte del Frente Amplio, con el MPP, con parte del MLN, podemos coincidir, por supuesto que sí. Ahora, en la herramienta, ahí están las diferencias. Nosotros no vamos por una vía socialista o por una vía comunista para El Frente Amplio resolver, fue para gobiernos, resolver esas cosas. 3 gobiernos consecutivos, estuve en 3 gobiernos consecutivos y nunca aspiró al socialismo ni al comunismo. Bueno, no sé si no aspiró o no pudo llevarlo a cabo. Digo, no sé si no aspiró o no pudo llevarlo a cabo. Esas son, ojo que son procesos ideológicos y políticos en la izquierda que llevan mucho tiempo, ¿eh? No se hace de un día para el otro. 15 esas años cosas. tuvieron, o sea, no, 15 años es para la izquierda y para el comunismo internacional o para el socialismo no es nada. Es un segundo. Pero si se benefició los grandes capitales, se y más en tranquilizó un la país como tierra. Uruguay, y más en un país como Uruguay. Obviamente que estamos ayornados, obviamente que esto no son los años 70, eso está claro, cambian las cabezas y yo me alegro que hayan cambiado las cabezas porque hoy están todos pero sentados yo escucho a Radel, escuchaba a Mujica y es un discurso absolutamente similar. Bueno, ya te digo, puede ser similar en el diagnóstico. Puede ser similar en el diagnóstico. Allá cuando conversábamos por los años 90 con ellos, teníamos un diagnóstico muy similar. Ahora, en la herramienta para solucionar eso, para atacar la enfermedad, no, nosotros vamos por otra vía y ellos van por otra. Eso es clarísimo. Pero es así. Cuando conversamos en los años 90, ¿qué instancias eran? Bueno, otras instancias, estamos lejísimos de eso. Estamos lejísimos de eso ahora. Pero conversamos de esas cosas con ellos, con los viejos. Cuando decíamos conversamos con los viejos, conversamos de esas cosas. Éramos oficiales jóvenes, conversamos de esas cosas. Ellos ya habían salido de la cárcel, tenían una visión.
Y yo creo que no nos equivocamos. Pero ¿cómo se dan conversar, ¿no? esas conversaciones ahí? Ya que se Te metió. vas muy No, para atrás. no. Te vas En algún muy momento para atrás. hay que irse para Y atrás también. dejamos las pymes de lado, No, pobre bueno, Gali. pero Dejamos las simplemente pymes. porque me genera curiosidad. Radel ya lo ha hablado en numerosas entrevistas, su vínculo con Huidoro especialmente. Pero era capitán Radel en aquella época, ¿no? Sí. ¿Eran instancias formales de comunicación o informales? Eran comunicaciones informales, eso lo dejamos siempre bien claro. Había un interés individual más que colectivo por tener esas charlas, y creemos que no nos equivocamos. Tal es así que unos años después fueron gobierno, o sea, y mantuvimos después esas conversaciones, a veces más, a veces menos, a veces con más frecuencia, a veces con menos ¿Son frecuencia. una influencia? ¿Quién? Esas No, personas. ninguno influyó sobre nadie. Nosotros, por eso te repito, cuando vamos a la herramienta para solucionar los problemas, ellos tienen una y nosotros tenemos otra. Y conversamos, yo sigo conversando con gente que pertenece hoy al MLN o al MPP y seguimos en la misma. ¿Con quién tiene buena charla? Con gente. De ellos. Hace poco. Que quiero ir a una sobre el origen de Cabildo que nos quedó pendiente del inicio de la Y después quiero ir a la conversación. cuenta de bolichero de Pablo, pero eso al cualquier. Ya que los dos formaron parte del origen de Cabildo Abierto, recientemente salió un libro de Fernando Amado donde Manini pone un relato sobre la mesa que no estaba por lo menos así explícitamente a propósito del rol que él jugó siendo todavía comandante en jefe del ejército en la elección, en la idea de formar un partido, en el nombre, en la bandera. Ese no es el relato tal cual estaba arriba de la mesa. De hecho hay entrevistas del 2021 en Voces con Radaeli donde hay un cuento un poco distinto, donde ustedes formaron parte formaron la agrupación, no les permitieron el nombre, fueron por Cabildo Abierto y finalmente, una vez que se concreta la salida de Manini y Ríos de la comandancia en jefe, lo van a llamar y finalmente se termina dando ese paso. ¿Cuál es la historia entonces con el origen de Cabildo Abierto? Mira, en el año 18, que ahí es un poco que empieza este tema, obviamente que había grupos de personas, militares, civiles, que teníamos cierta preocupación por los temas que estaban sucediendo en el país. Un Frente Amplio desgastado, un partido colorado y un partido nacional que todavía no llenaban las expectativas de la gente. Y la gente había visto en los discursos de Manini una persona que se sentían identificada con ese discurso, porque hablaba bien de su personal, porque defendía a su personal y porque en esos discursos no era un discurso estrechamente militar, sino que abarcaba cuestiones políticas diversas. En el 18 aparece Un Solo Uruguay, otro elemento importantísimo a tener en cuenta en ese espectro, en esa situación política. Y nosotros, ese grupo de personas, militares y algunos civiles también, nos interesó mucho el fenómeno de Un Solo Uruguay. Y conversamos con esa gente, y nos metimos adentro con un perfil más bajo, más alto, etcétera, etcétera. Y casi todas las demandas de Un Solo Uruguay para nosotros eran importantes y había que tenerlas en cuenta. Ese grupo de personas empezó a tomar otras decisiones más importantes, otras decisiones más ejecutivas, y había que formar una cosa. Se forma el Movimiento Social Artiguista. Manini estaba de comandante en jefe. Somos todos amigos, somos todos conocidos. Lo que no se puede decir es que Manini participó en política, que comentábamos esas cosas con Manini, por supuesto que las comentábamos. Manini propuso el nombre, por ejemplo, Movimiento Social Artiguista. Yo no digo si lo propuso o no lo propuso, hay cosas que no las... Pero él lo dice. Bueno, está bien, esas son cosas que yo no me quiero meter, pregúntenle a él. Pero no participar, pero tener conversaciones para formar un partido, ¿no es participar en política? ¿A vos te parece en cuestiones, en un asado de amigos? Es un asado amigo. Si yo hago un asado con mis amigos para formar un partido político, estoy haciendo política. Nah, es un asado amigo, es un asado amigo que uno conversa y dice... Si vos fueras comandante en jefe y un general abajo tuyo tiene un asado con amigos, no te informa. Un asado informal. Tiene un asado informal, no te cuenta nada y se junta con políticos para armar un partido. Son asados a vos como comandante en jefe te parecería bien. Son cosas informales. No tendré que haber dicho nada a vos. No, nada. No, está bien. Son cosas informales. Son cosas que se dan en reuniones totalmente informales. Hay dos polémicas. Una, si Manini eventualmente violó la Constitución al
participar de reuniones políticas mientras... No, por eso digo que no hubo ninguna reunión política con un cartel que dijera... No, pero la idea del cartel la tenía Manini. Claro, ¿no? estaban hablando de cómo ponerle el cartel. Che, vamos a hacer un cartel, ¿cómo le ponemos de nombre? De eso fue la reunión. No había un cartel, pero estaban poniendo el nombre. No están así, no tomen al pie de la letra de las cosas. ¿Pero por qué Manini se toma el trabajo de decirle bueno, al periodista Amado no sé. Que en realidad el relato oficial de la génesis de Cabildo fue y en ese relato Manini participó desde el día 1, mientras Radael y otros tantos dijeron que a Manini lo fueron a buscar recién, después que dejó la comandancia? Exacto. ¿En qué cuál quedamos? Bueno, a mí no me gusta interpretar las palabras de otra persona, por eso digo, esas son cosas que tendrían que traer a Manini acá y preguntársela directamente. No, pero es una señal hacia la interna de Cabildo diciendo, bueno, acá el fundador de Cabildo soy yo, no es, por ejemplo, Radaeli, y habría que preguntarle a Manini. Yo no voy a especular con eso, digo, pero yo doy mi relato de cómo de lo que yo participé y cómo fueron mis cosas, y mi actuación y lo que yo hice junto con otras personas. Ese es mi relato. Lo que otra persona interprete, yo creo que habría que preguntarle a esa otra persona. Porque ahí usted cuando arrancó la entrevista hablaban de las similitudes que había en la visión dentro de Cabildo, como algo bastante homogéneo. Sin embargo, ahí cuando salió la noticia de la conformación del espacio de los pueblos libres, hubo algunos chisporroteos o algunos malentendidos. Por ejemplo, la expresión de Manini a propósito del caballo de Troya, y si usted entendió si lo estaban diciendo a usted o no, la conversación que tuvieron con Domenech para aclarar ese punto. Yo siempre digo, lo del caballo de Troya hay que ver si sos griego o troyano. ¿No? A ver si te molesta. Si sos troyano, te va a molestar. Ahora, si sos griego, no te molesta. Pero le generó incertidumbre sobre a qué estaba aludiendo Manini en ese momento. Generó en la gente cierto dudas, o generó por qué se dicen estas cosas. Después él lo aclaró, digo, y no hizo referencia a nadie en particular, así que digo, y más o menos por la misma época le hace las declaraciones a Amado para el libro que estaba a punto de salir. Un poco después. Pero hay dos relatos, el de Radaeli, que dice que lo fueron a buscar a Manini. No solo el de Radaeli, Bueno, está, pero Radaeli acá somos varios los fundadores del movimiento y del partido, ¿no? Claro. ¿Domenech qué dijo? Sí, ¿Qué dijo Domenech? Domenech tiene un relato, bueno, la versión nuestra, Radaeli. o sea, y hoy estamos en diferentes agrupaciones con Domenech, y sin embargo el relato de Domenech es igual al nuestro. Bueno, va por ahí. Cabildo Abierto no es una idea de Manini. No, Cabildo Abierto no es una idea de Manini. No, Cabildo Abierto es una idea de muchísima gente. Cabildo Abierto es más que una idea, es el resultado de una situación política y social que vivía el país en el 2018-2019. Eso es Cabildo Abierto. Y por eso es el volumen de gente que vota a Cabildo Abierto. ¿Es una expresión popular? Fue una expresión popular. 270.000 votos son una expresión popular. Vamos a hacer una tanda con eso, porque Radaeli metió una tautología y dijo, las encuestas son las encuestas, y Pablo Ali dijo, te voy a hacer la cuenta del bolichero. Sobre, también me imagino, la intención de voto en este momento de los uruguayos con respecto a Cabildo Abierto. Exacto. ¿Cuál es la cuenta del bolichero? Hacemos una tanda y seguimos charlando. Te digo, ahora la cuenta del bolichero, pero ahora. ¿Los partidos aumentaron la cantidad de votantes según las encuestas? ¿O están todos iguales? ¿Qué partidos? El Partido Nacional, el Frente Amplio, Cabildo, el Frente Amplio viene aumentando, está por arriba. El Partido Nacional ¿Movieron un 10% para arriba? No, tenés un porcentaje importante de indecisos, ¿no? ¿Dónde está ese porcentaje de indecisos? ¿Dónde estaban antes esos indecisos? Y en la elección no estaban, votaron. ¿Sí? Pero si Cabildo bajó, ahí está la cuenta de bolichero. ¿Pero vos decís que están todos los indecisos son votos de Cabildo Abierto? ¿Y dónde está si no? Algunos se fueron, como decís vos, ese porcentaje, algo se fue para el Frente, algo se fue para el Partido Nacional, algo se fue para el Partido Colorado, pero el grueso que se fue a los indecisos. ¿Y por qué estarían indecisos? Y bueno, para eso salimos nosotros, capaz que hay una parte de Cabildo que no está captando esa gente. Pero si eso fuera así, y si se da por bueno esa hipótesis, ustedes tendrían que estar siendo mucho más críticos del liderazgo de Cabildo Abierto. ¿Por qué? Si nosotros el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Porque vos tenías votantes que antes eran cabildantes, y hoy te dicen no sé a quién votar. ¿Sabés cómo se llama la agrupación nuestra? Volver al origen. Volver al origen. Ahora sí se acabó el recreo. No. Lo que hay que cambiar es el método.
O sea, el método no funcionó, el objetivo y el proyecto sigue siendo el mismo. Nos equivocamos en el método. Los principios son los mismos. Los principios son los mismos, lo que tenemos que volver es al origen. ¿Cuál es el método que se cambia? Y bueno, eso es lo que estamos proponiéndole a la gente precisamente a través, por ejemplo, ¿qué no se tocó? Las pymes. ¿En qué se hubo debilidad? En la seguridad. Pero eso no es un método, eso es hacer propuestas. Bueno, y son las propuestas. El método es cómo vos llevas eso a la práctica. ¿Cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevarías? ¿Cómo lo llevo, por ejemplo, de las pymes? ¿Yo qué hago hace 43 años? Estoy atrás de un mostrador. Hay que llevar a la gente que sabe lo que está haciendo. Y sabe de lo que está hablando. Yo te doy una madeja ahora de un ovillo y vos seguro haces una galleta. Yo sé por dónde sacar el ovillo para que salga el hilito sin hacer galleta. ¿Pero por qué? Porque hace 43 años que lo hago. No es de ahora, no soy un improvisado. Entonces yo sé los problemas que tienen las pymes. Porque yo lo viví hace 43 años. Matices más, matices menos, una panadería. Yo estoy en una ferretería, pues. Pero un matiz puede ser pero son matices. Pero las pymes tenemos exactamente los mismos problemas. Unos tienen nocturnidad, yo no lo tengo, pero tenemos los mismos problemas. Bien, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Y seguimos conversando. Queda, por ejemplo, el capítulo de seguridad, que a Cabildo Abierto en su génesis hizo mucho énfasis en los cambios propuestos y los sinsabores que el propio Manini ha manifestado sobre cómo evolucionó la seguridad en nuestro país y algunos otros temas más que tenemos para conversar. Estamos con Eduardo Radaelli y con Pablo Gali del Espacio de los Pueblos Libres de Cabildo Abierto. Nos vemos. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Radaelli y Pablo Gali, que son integrantes de esta novela agrupación de Cabildo Abierto llamada Espacio de los Pueblos Libres, que busca competir en la interna de Cabildo Abierto, presentar algunos matices ante el electorado. Esto de cara a junio. Ahora vamos a ir conversando un poquito sobre ese perfil propio que le están dando en este espacio. Pero una pregunta que incluso la gente la plantea, ¿no? En el caso de Radaelli, uno se pregunta si ese bajo perfil que cultivó, sobre todo en esta primera instancia de Cabildo Abierto, si bien en un articulador fuerte de Cabildo en Montevideo, se debió justamente a su nexo con el caso Berríos. ¿Tiene algo que ver ese bajo perfil? No, porque trato de seguir manteniendo ese bajo perfil. Quizá ahora sale a la cancha. Quizá ahora con esta nueva agrupación y como presidente de la agrupación, tengo que salir a dar las explicaciones. Pero no es eso. No, el tema en el Espacio de los Pueblos Libres es que nosotros manejamos un concepto que es el de los liderazgos compartidos. Todos somos líderes, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos derechos. Hoy en el Espacio de los Pueblos Libres estamos con mira a trabajar para las internas. En el Espacio de los Pueblos Libres, salvo en algún departamento muy puntual, nadie dice yo soy candidato a diputado, o voy a hacer esto, o vamos a formar una lista al Senado y va a ser este y este. Eso todavía en el Espacio de los Pueblos Libres no está discutido. O sea, todos los que están adentro del Espacio de los Pueblos Libres mañana pueden ser candidatos a diputado, pueden ser candidatos a senador, pueden ser candidatos. No hay ningún tipo de problema. Cada uno asume sus liderazgos en el equipo que le gusta trabajar. Elsa Capillera con el tema social, Gali con el tema trabajo y pymes, Rosana de Olivera con el tema seguridad, y así otras personas que también están con el tema agro. O sea, hay liderazgos compartidos. El día que llegue el momento, porque va a llegar, y obviamente si somos una fuerza política, va a llegar el momento de conformar listas. Bueno, ahí va a ser la gente la que diga quién tiene que ir en esas listas. Cuando empezamos a hablar de esta agrupación, yo me acuerdo que había gente que decía, bueno, pero ¿quién es el líder de esto? ¿Quién va a liderar estas cosas? Y yo digo, no, vamos a hacer al revés. Yo sé que cuesta en política esto, y para la mentalidad uruguaya cuesta, pero vamos a hacer al revés. Se conformó la agrupación, se conformó el espacio, esta es la idea. Después la gente va a tener que decidir quiénes son los líderes, los líderes de esa agrupación. Pero Radaelli va un poco por ahí. Está saliendo a hablar, y vuelvo a la pregunta original, ¿no? Porque es obvio que en una primera ronda de entrevistas el caso de Berríos va a aparecer, y Radaelli me imagino ya tiene ensayado, bueno, digamos, una respuesta a esa primera ronda, en donde la gente le va a preguntar, los periodistas le van a preguntar sobre su vinculación. Preguntaron tanto ya que claro, ya está gastadísimo el tema. ¿Qué es lo que responde ahora cuando se le inquiere lo mismo que sigo respondiendo, lo mismo que he respondido. Fue una instancia
injusta en la vida personal y familiar. Sobrellevé la cruz de la mejor manera posible. Y al día de hoy, lo que más rescato de eso es, estoy sin rencores y sin odios hacia nadie. Porque en principio tengo hijos, y lo peor que puede hacer un padre afectado por una cuestión como me afectó a mí es transmitirle ese odio y esos rencores a los hijos. Porque eso es una rueda que no tiene límite. Y a veces en esas conversaciones con gente, con algún tupa, surgen esos temas. Y entonces, ¿qué queremos? ¿De vuelta poner los temas nuestros, personales, de lo que ellos vivieron en la cárcel, de lo que yo viví en la cárcel, de la extradición mía? ¿Queremos seguir poniéndolos arriba de la mesa, dar vuelta sobre eso y que la juventud, que es la que hoy tiene que sacar a este país adelante, siga con ese rencor y ese odio? Le estamos haciendo un daño grandísimo a la sociedad si seguimos con eso. Entonces, algunos pueden decir que es la lógica de los enemigos de combate, que como dicen, los dos pasamos por las mismas experiencias, evitemos hablar de esto, pero desde la sociedad civil... No evitemos hablar, no. Yo no digo evitar hablar, yo digo evitar, sigue las preguntas evitar abiertas, el rencor y evitar el odio. Eso es lo que tenemos que evitar. Y somos responsables. Pero se puede nosotros. hablar sin rencor ni odio sobre episodios puntuales como este caso, en donde la justicia entendió que... Lo he hablado, lo he explicado. Capaz podemos poner un poco de contexto, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Radaelli fue extraditado a Chile, donde permaneció prácticamente una década, condenado por el secuestro... Más de una década. Exacto, del científico chileno Eugenio Berríos. Radaelli ha dicho públicamente que Berríos no fue secuestrado. Sin embargo, la historia que tenemos es que, Radaelli lo aloja en su casa. Un día aparece Berríos en la comisaría de Parque del Plata diciendo estoy secuestrado, y luego de eso lo va a buscar Radaelli junto con Casella, ¿no? otro militar, más o menos. y lo retiran de la comisaría. Después Berríos aparece muerto. ¿Cómo se explica su participación ahí? Son 45 tomos, 15.000 y pico de fojas. A mí me gustaría que te tomaras un tiempo, te va a llevar un tiempito, que te tomaras un tiempo, leyeras las 15.000 y pico de fojas y ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Ahí se refiere del expediente... De todo, el expediente chileno. La propia historia de Berríos es increíble. Es todo un tema. Pero sin ir tanto en lo profundo, por ejemplo, Berríos estaba en su casa, Parque del Plata, ¿no? Sí, yo nunca lo negué eso. Nunca lo negué. Porque ya como lo expliqué una y mil veces, me pidieron que para pasar un fin de semana ahí, punto. Eso fue todo y nada más. Los chilenos le pidieron quedarse ahí. No. Casella. Yo por eso insisto. El periodismo tiene que ser a veces más profesional. Por eso te insisto. Hay 15.000 fojas. Si vos lees la foja 38, pero no lees la 14.999, en algún pero momento... hablando de eso, te pregunto, bueno, contestame. Pero ya te por lo ejemplo, dije. Berríos aparece en la comisaría y dice que está secuestrado. Sí. ¿Por qué? Si no estaba secuestrado, ¿por qué apareció y dijo estoy secuestrado? Está todo en el expediente, por eso digo, ya se comprobó que la persona tenía ciertos problemas psicológicos, problemas de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, vamos a leer todo el expediente. Fue a la comisaría borracho y se le ocurrió que estaba secuestrado. Y ahí apareció usted con otro militar y se lo llevaron. Es normal que en una comisaría, yo llegue y diga, fulano que dice que está secuestrado. 35 años de eso. Yo creo que estamos acá, la gente quiere escuchar otras cosas. Vinimos acá para hablar de las pymes, del trabajo, de lo que la gente quiere, de esos indecisos. Pero cuando vos pones a alguien en un liderazgo compartido que tiene este historial, la gente quiere saber. Todas las personas de Cabildo saben ese tema y lo tienen bien claro. Hace 5 años que estamos adentro del Cabildo y tienen todo bien claro. O sea, el que no lo tiene claro es porque no lo quiso escuchar o porque no lo quiso leer. Pero ahora tienen la oportunidad de escucharlo. Pero ya lo pregunta, dijimos, no querés repetirlo, no querés explicarlo. Pero es que repetir esas cosas, llega un momento que la gente va a decir, che, otra vez con el mismo tema. Pero entendés que es una aplicación extraña, ¿no? Es extrañísimo que aparezca una persona que dice estoy secuestrado. Volví de Chile en el 2016. Desde el 2016 al 2024, al día de hoy, hablé de eso en millones de oportunidades. ¿Y no querés hablar más? Es que no es que no quiera hablar más, es que quiero transmitirle a la gente otro mensaje, que no es ese. Quiero que la gente nos escuche a nosotros, al Espacio de los Pueblos Libres, y escuche a Cabildo, con la propuesta que tiene. Más allá de lo que pasó hace 35 años. Vuelvo a la pregunta original, que era, Radaelli en esta primera rueda de prensa va a pasar por este tipo de preguntas. No hay ningún problema. Y uno, a lo largo de estas entrevistas que le han hecho, cuando le tocan este tema, obviamente dice lo mismo,
Pero hay una cosa que no quiere revelar y que sin embargo dice que maneja una hipótesis, es ¿qué mató realmente a Berríos? Bueno, no sé. Y eso es una cosa que Radelli dice que tiene su hipótesis, pero no sé. quiere. Yo la verdad que eso no sé, así me lo preguntó la justicia y así respondí. No tenemos idea de eso. Hipótesis puedo tener, hay 1000 hipótesis. Ahora, por eso de ahí hacer una acusación es muy grave. Por eso no lo voy a hacer. Pero volviendo a lo concreto, ¿cuál es la explicación de que Berríos haya ido a una comisaría y dijera, estoy secuestrado, y que después vinieran 2 personas que no eran ni parientes de él? Lee los expedientes. Pero te pregunto vos ahora. Bueno, no ya te digo, era una persona que estaba emocionalmente mal, psicológicamente mal, y cometió. Después él mismo dijo, vos me decís que fue y dijo estoy secuestrado, pero mirá que en el mismo día dijo, le dijo al comisario, no estoy secuestrado. Entonces, bueno, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el que estoy secuestrado o con el que no estoy secuestrado? Por eso hay que ver todo en su contexto y en su generalidad. Son 15.000 fojas. Hay que leerse desde la 1 a la 15.000 para ver ese contexto y todo ese... Es normal que si una persona va a una comisaría y dice que yo lo tengo secuestrado... ¿Vos sabés que ya lo había hecho eso? Yo no soy ni pariente ni familiar, yo vaya y me lo lleve igual. Ya lo había hecho en su oportunidad en Chile, eso, en Viña del Mar, ya lo había hecho. Leyendo el expediente nos enteramos que casi de la misma forma llegó una comisaría en Chile y dijo estoy secuestrado. Después se dieron cuenta que no lo había secuestrado nadie. Entonces era un modus operandi de él, de su personalidad, de su, no sé, que lo hizo. Bueno, la justicia en Uruguay nunca pudo determinar si estuvo secuestrado o no. Tuvimos que ir a Chile para que una justicia ideologizada y corrupta hiciera lo que hizo y nos condenara. Yo entiendo el cansancio que le produce más habiendo estado extraditado en Chile, el cansancio que le produce volver sobre la situación. Lo que pasa que hay parte de entender lo que pasaba en Uruguay en esos años respecto al tipo de democracia que se tenía. Y ahí sí, amplío el foco. Bueno, lo que se tiene son militares que sacaron una persona dentro de una comisaría año 92, que se borroneó. Claro. Bueno, año 92, ¿qué democracia había acá? Democracia plena. Bueno, claro, y justamente, y lo que se tuvo fueron que militares que sacaron una persona de adentro de una comisaría, se borroneó. Pero no fue así, nadie sacó a Prepo una persona de la comisaría. Él fue a la comisaría y nosotros fuimos ahí a ver qué le sucedía. De esa historia, y yo no le estoy atribuyendo a usted la responsabilidad de todo el episodio Berríos, pero lo que digo es el resumen de esa historia y la conmoción que generó es evidente por qué se dio, la persona aparece muerta, hubo meses en los cuales ni siquiera se supo dónde estaba, aparecían fotos falsas, varios de los jueces acá y en Chile que intervinieron en los casos fueron amenazados. Eso no sé, en el expediente hay cosas, ojo con los titulares de prensa y con la prensa de aquella época que ponía cosas que... He visto las declaraciones de Rolando Bomero, el propio juez que participó de la extradición, el uruguayo, vi las declaraciones del chileno, digamos, hay, vos sabés bien que atrás de esas cosas puede haber muchas otras cosas, ¿no? Pero Berríos apareció muerto enterrado de cabeza, ¿no? Sí, bueno, pero está... Y estaba en Uruguay y no estaba en otra parte del país. Mucho tiempo después del episodio de Parque del Plata, o sea, yo después lo vi en Parque del Plata y no lo vi nunca más. O sea, de ahí a atribuir cosas, es como si ahora me muero yo dentro de 10 meses y tú te acusan a vos porque yo estuve acá. Claro, lo que pasa es que yo lo he escuchado a usted decir de que se trata de un tema eminentemente político, y en realidad no es un tema político, es un tema institucional, y ahí es donde... Es un tema político. Y es un tema institucional. Sí, hay es un tema político y más en amigos militares coordinados que participan de esa situación, es un tema institucional. Lean los invito a leer las 15.000 fojas. Los invito a leer las 15.000 fojas. Ya que entramos en este terreno y vamos a volver al espacio de los pueblos libres, y va a hablar Pablo y quedar un par de temas, pero ya que nos metemos en ese tema del pasado y para pasar la página del pasado reciente, le pregunto a Radelli, porque estamos hablando más o menos de la misma época, ¿no? Ahora aparecieron alguien denominó los archivos del terror, con ese nombre tan rimbombante, que lo subieron a internet y que el propio Ministerio de Defensa piensa hacerlos públicos, ¿no? Accesibles a la ciudadanía en general. Lo primero que le pregunto es si comparte esa idea de García. Sí. Totalmente, que se haga público todo lo que tenga que hacerse público. Totalmente. Porque coincide, no es que coincida con el otro tema, pero en algo puede llegar a coincidir, y es que si uno busca el caso... ¿Por qué no quieren que se hagan público? ¿Por qué no quieren?
Bueno, ¿cuál es su hipótesis? Y yo qué sé, ¿por qué no quieren que algo que pasó hace 50 años o 40 años no se haga público? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el que se haga público todo? ¿Cuál es el problema? Si a mí me correspondiera, yo los hago público, no tengo ningún problema. Hay un argumento ahí que mucha gente ha esgrimido, y es que puede haber en esos archivos información, por ejemplo, testimonio de personas que hablaron durante torturas, por ejemplo. Que lo digan. Y sus familiares pueden entender que no está bueno que vos hagas público que determinada persona fue torturada, cómo fue torturada, qué dijo bajo tortura, yo etcétera. creo que hacerlos públicos y que la gente, que la inteligencia del uruguayo no se vea afectada y que cada uno saque sus conclusiones, que el periodismo, los politólogos, la gente que le gusta la investigación, que lea todo. Bueno, ahí iba, ¿no? Y cada uno saque después su conclusión. Estaba atando un tema con otro, porque si uno hace, digamos, si le gusta la investigación, meter sus archivos, pone caso de Ríos, por ejemplo, y le saltan muchas cosas. Y aparece el propio Eduardo Radaeli, vinculado al caso de Ríos, pero también aparece vinculado a la inteligencia en democracia, ¿no? Aparece en las ruedas que se hacían de inteligencia del Partido Comunista, ahí aparece el nombre de Eduardo Radaeli. ¿Dónde apareció eso? En los archivos estos archivos que se subieron. Si quiere se lo puedo leer, los tengo acá. Aparece Radaeli con otra gente de la Dirección General de Inteligencia, de Defensa. Se juntaban periódicamente, estamos hablando de julio, agosto, noviembre, 90, 91. Intercambiando información de inteligencia sobre la actividad del Partido Comunista, por ejemplo. Pero también había inteligencia, se llamaban ruedas PSU, y también había otra que era rueda MLN, o sea que había inteligencia del Ejército y del Ministerio de Defensa uruguayo sobre estos grupos políticos. Eso sucedió. Es lo que dice la prensa. No, y es lo que dicen le leo si quiero los archivos. Acá dice rueda del PSU, participantes, Sí, Héctor Echevers, José Piñeiro, Capitán Radaeli, información intercambiada. La de HIT diseminó informes referentes a esas ruedas que ¿Pero se qué era hacían. eso? Son ruedas de intercambio de información o de análisis de información de todo lo que se pueda ver hoy. ¿Pero cómo en funcionaban? prensa. Porque Como te digo, eran ruedas que simplemente los analistas de inteligencia tenían cierta información arriba de la mesa y se procesaba y se analizaba esa información. Nada pero más que ¿por qué se elegía el Partido Comunista? Bueno, se elegía el Partido Comunista, yo creo que se elegía el Partido no solamente se elegía el Partido Comunista, yo creo que se hablaba de todo lo que era política nacional. Bueno, esta rueda era puntual del Partido Comunista, por eso me pregunto. No sé, yo qué sé. Porque no me acuerdo especialmente si había una rueda específica del Partido Comunista o no. Es lo que se llama comúnmente espionaje en democracia. No, olvídense, esos términos son términos que los empiezan a manejar para dar títulos de prensa. Yo digo porque Radaeli dijo que la gente entre a ver si... El leer un diario, el comentar una noticia, eso es espionaje, eso no es espionaje. Por eso hay que tener cuidado a veces con los Una cosa es la inteligencia, una cosa es la inteligencia que podría ser, por ejemplo, analizar recortes de prensa, discursos, cosas públicas. Bueno, era eso. Pero hubo espionaje en democracia, eso lo discute Radaeli. Yo no. Que las Fuerzas Armadas espionaban. Ese espionaje en democracia a mí, yo qué sé, por lo menos a mí no me consta. ¿No te consta que haya habido espionaje en democracia? Hoy sería razonable un seguimiento de ese tipo. Hoy sería razonable un seguimiento de ese tipo, de la inteligencia, viendo qué dicen, qué dejan de decir, qué hacen, qué dejan de hacer los distintos partidos políticos. Pero eso no lo hacemos todos. No, bueno, pero a la hora de leer un periódico o de escuchar una radio. Pero no creo que la concepción de las Fuerzas Armadas sea que tengan que hacer eso sobre los partidos políticos, ¿no? Yo no digo eso, yo no digo que se haya hecho. Pero parece que era lo que ocurría. Usted participó. Yo no digo, por eso digo, insisto, ojo con los títulos espionaje en democracia, es un título remombante y precioso para llamar la atención. Bárbaro. Desde el punto de vista psicopolítico. Bueno, pero lo que usted dice, usted hacía, compartir información, ¿hoy tiene sentido hacerlo con respecto a los demás partidos políticos? ¿Se sentiría cómodo que las Fuerzas Armadas lo hicieran sobre Cabildo Abierto? A ver, yo me imagino que algún organismo de inteligencia, hoy, estoy totalmente alejado de eso, pero yo me imagino que algún organismo de inteligencia a la hora de tocar el factor político debe hablar de lo que es las cosas que hace el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, con un sentido de análisis para ver cuál es la situación política del país, nada más, ni de influir en ese partido, ni de mortificar a ese partido, ni de atacar a ese partido.
Pero veo cualquiera como que una entre cuestión- a estos archivos va a encontrar que, por ejemplo, se intercambiaba información sobre qué empresas apoyaban al Partido Comunista, quiénes habían pedido afiliación, quién se había dado de baja. Incluso, digo, porque aparece... No me consta en eso, ¿no? No, bueno, No, si no quiere sé, después se lo paso, yo pero qué sé, no me consta en es eso. una búsqueda muy somera de algunas cosas y aparece, el propio Radelli aparece mencionado con un alias en un momento, alias Germán, y en un contacto con un cara pintada. A lo que voy es... Desconozco totalmente. Bueno, eso. aparece también... Que esté ahí es una cosa. Asunto Ahora, tema- que sea Bueno, verdad Ahí es hay un otra. problema con la divulgación de los archivos, Claro, ¿no? que Está sea viendo verdad es carne otra, propia el porque- peligro de la divulgación sea de los verdad es archivos. otra. hace la pertinencia o no de que se publiquen estos archivos, porque después surgen preguntas. O sea, yo busco Radelli y me salta que Radelli tenía contactos con cara pintadas o que hacía inteligencia vinculada al PSU. A eso voy. Olvídate esa inteligencia vinculada al PSU. Esos son títulos que quedan muy rimbombantes. ¿Me entendés? Pero nada más. Nada más. Es eso, nada más. Bien. Pablo quedó ahí esperando. Esperando hablar de las pymes. No, de las pymes y de la seguridad. Porque él dijo hay 2 o 3 temas que quieren instalar en la agenda ustedes como agrupación. Uno es la seguridad, o sea, que en realidad estaba instalado desde el vamos, Exacto. desde el día 0 de Cabildo Abierto, con la famosa frase "se acabó el recreo" de Manini, que después quedó instalado como un claim. Y yo no sé si para ustedes se acabó el recreo, o el recreo se achicó, o el recreo se agrandó, o el recreo sigue cambiado. Por lo menos ¿Qué se es terminaron. agrupación? Por lo menos se terminaron las contemplaciones. Por lo menos de volver al origen. ¿Cómo? Claro. Nosotros no transamos con cosas. Por eso volvemos al origen. A ese se terminó el recreo. A las cosas que no se hicieron. O que se hicieron mal. A eso volvemos. Por eso volvemos al origen. ¿Y en Cuando vos el lográs- origen que había por parte de Cabildo para atacar el problema de la inseguridad? O del Y bueno, narcotráfico? eso está súper hablado. Ya lo habló Manini, lo habló el equipo de seguridad. Acá no hay que olvidarse una cosa, nosotros no pertenecemos no tenemos ningún miembro de Cabildo adentro del Ministerio del Interior. Bueno, se han hubo- hecho sí. propuestas, Hubo dos instancias de Cabildo Abierto, en la figura de Manini concretamente, yendo con un ministro del Interior, Sí. la primera con Larrañaga, después con Heber, yendo con una lista de propuestas. y no se aceptaron. Y nunca se aceptaron. Y bueno, Entonces, justamente. vuelvo a la pregunta por eso yo No es difícil para el eventual votante de Cabildo decir, bueno, voy a votar a Cabildo sabiendo que van a volver de vuelta con las propuestas a llevárselas a algún ministro del Interior blanco y le va a decir que no. de Yo te hago la pregunta al revés. Cabildo de repente se la tienen que llevar a Cabildo a las propuestas. Bueno, esa es la aspiracional, Nicolás. Vos decís, Igual- vos decís, votame a mí porque de repente yo... Manini, Exacto, es al de revés. repente Manini es presidente y le tienen que llevar la propuesta a Manini. Vamos a trabajar para eso. Ahora, que nosotros hayamos llevado la propuesta y que los ministros actuales del Interior no las hayan tomado, bueno, está bien. Ahora, los resultados están a la vista. Nosotros estamos. ¿No había que ser más duros con la gestión de seguridad? ¿Y qué hay que hacer? Me refiero a las críticas al ministro. Y se han hecho, las críticas se han hecho. Las críticas las hacemos nosotros hoy. ¿Ha mejorado la seguridad con respecto a los gobiernos del Frente Amplio? Entendemos que sí, que ha mejorado. ¿Falta mucho? Falta muchísimo. Y por eso es que tanto dentro del espacio de los pueblos libres como dentro del Cabildo Abierto hay nuevas propuestas para llevar adelante en un próximo gobierno. Y esas propuestas las estamos trabajando, hay equipos que están trabajando, y tenemos a Rosana de Olivera que con su experiencia en INISA está volcando todas esas experiencias en formar un equipo también y en hacer propuestas. Yo creo que con el tema del narcotráfico... A propósito de eso, perdón, recientemente el senador Mario Vergara del Frente Amplio lanzaba la idea y ahora le pidieron a la presidencia del Frente Amplio que la condujera de buscar un acuerdo un poco más amplio para sacar el tema seguridad de la campaña electoral, por lo menos en los términos más de Sí, yo no sé de si disputa. sacarlo. Yo no creo que haya que sacarlo de la campaña electoral, me parece que no. Pero bueno, generar porque una la serie de gente- acuerdos de políticas de la Estado gente que quiere vayan escuchar. más allá de la campaña, ¿no? La gente quiere escuchar. Ahora, que sí hay que hacer una mesa grande de esto y que estén todos los actores políticos, hay que hacerlo. Esto son políticas de Estado. Acá no podemos seguir, Cabildo dice una cosita y el Partido Colorado dice otra y el Partido Nacional dice otra. Bueno, vamos Y a el juntarnos. espacio de los pueblos libres no tiene problema en que el Frente Amplio esté en esa mesa. Yo no tengo problema. Es un tema de Estado esto. Como van a ser otros problemas grandes, que también considero que son temas de Estado. Y el tema hoy del narcotráfico y del crimen organizado es un problema que está afectando a toda la sociedad. Afecta al que tiene más plata, afecta al que tiene menos plata, afecta al que está en el medio, afecta a profesionales, no profesionales, nos afecta a todos. Y eso es lo que hay que... Yo con respecto a
hay algunas propuestas ahí que en particular en Cabildo no estamos de acuerdo, que es que las Fuerzas Armadas en las operaciones directamente del narcotráfico. Eso no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la policía es la que tiene que estar en las operaciones. Ahora, últimamente estamos conversando, más que nada dentro del espacio de los pueblos libres, y yo podría decir, quizá las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas junto con la policía, podrían trabajar en inteligencia, porque hay tanto personal en actividad como en retiro en las Fuerzas Armadas y en la policía, capacitada para trabajar en inteligencia, con respecto al crimen organizado, al lavado y al... ¿Y no están preocupados juntando información sobre los partidos políticos? ¿Cómo? Si no están preocupados juntando información sobre los partidos políticos. No, yo no. A ver, en Cabildo y en el espacio de los pueblos libres no se junta información sobre... Solamente se conversa. La Fuerza Armada, yo creo, no sé, ya te digo, no estoy al tanto, no integro ningún organismo hoy en día y converso poco de esas cosas. Pero digo, sí, de repente, para atacar el tema del narcotráfico, sería válido que se utilizara a miembros de las Fuerzas Armadas en actividad o en retiro, que están muy capacitados, en tareas solo de inteligencia. Y después que sea la policía, con una tolerancia cero, en atacar ese tema. Y el otro tema es la tecnología. ¿Tiene el expertise las Fuerzas Armadas para justamente lidiar con cómo se viene manejando el narcotráfico? Porque no es algo donde estén atendiendo ahora, ¿no? Yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que está tomando una dimensión importante, lo hemos visto con Ecuador. Alguien dice, estamos lejos, estamos cerca. Yo creo que hay que prender una señal, una alerta acá, amarilla. No es roja, pero estamos a poquitos kilómetros de Ecuador y pueden pasar, no digo que vayan a pasar ni mañana ni pasado, pero tenemos que tomar conciencia de que este fenómeno, si seguimos tibios así como estamos, nos va a pasar por arriba. Entonces es importantísimo que empecemos a tomar medidas desde ya. Y esas medidas son, insisto, de repente eso con la inteligencia, hay que tomar el tema de la tecnología muy en cuenta. Tuvimos 3 años para comprar un escáner y el escáner parece que tampoco sirve mucho. Estaba escuchando el otro día a Tomás Musiati en Chile y está pasando lo mismo. Entonces el tema de los radares también. El tema de los radares, bueno, lo mismo. En el puerto de San Antonio está pasando lo mismo. Demoraron y resulta que por el puerto de San Antonio, vía Pacífico, desfilaron miles y miles de toneladas de cocaína. Y acá está pasando lo mismo. Si yo te pregunto, hace 10 años, ¿te imaginás pasando miles de toneladas por el puerto de Montevideo? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, eso no va a pasar nunca. Y sin embargo está pasando. Hace 10 años pensábamos que iba a haber 3 o 4 homicidios por día en el país. No pensamos. Ninguno de nosotros pensaba que iba a pasar eso. Iba a ser un título en el diario. Hoy prácticamente ya no hay títulos en los diarios y en la prensa por 3 o 4 homicidios por día. Y esas cosas están pasando. Hoy tenemos problemas en las cárceles. Los estamos viendo. Lo vimos ahora hace unos días. Alguien dice, ¿estamos en el nivel de Ecuador? No, no estamos en el nivel de Ecuador. ¿Pero estamos libres de que pase? No, no estamos libres de que pase. Entonces, creo que tenemos que meterle el diente fuerte a eso. Hay que poner la pata en el acelerador con ese tema de la seguridad y contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y no hay que perder más tiempo. Bien. Bueno, ahí quedó planteado, propuesta finalmente del espacio de los pueblos libres, a Pablo Gali y a Eduardo Radaeli, muchas gracias por estos minutos y bueno, nos veremos a lo largo y ancho gracias a ustedes. De este 2024 electoral. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Fácil desviarse.